Kodam, hola, buenas tardes. Soy Charles Kenningar. Bienvenidos a Mr. Kenningar. A raíz de varias peticiones de nuestros oyentes, hoy hablaremos de mutuas de accidente del trabajo y enfermedades profesionales con Antoni Sabaté, director de Recursos Humanos y Calidad de la mutua Egarsat. Buenas tardes, Antoni. Hola, buenas tardes. A ver, las mutuas de accidentes son entidades centenarias en este país. Muy probablemente la gente es el gran desconocido, porque a veces cuando hablas de mutuas sanitarias la gente siempre piensa en las mutuas sanitarias privadas. Pero las mutuas de accidentes son entidades de mucha antigüedad, son centenarias, que originalmente salieron como iniciativa privada de un grupo de empresarios que se unían para asegurar la responsabilidad que tenían respecto a las indemnizaciones de sus propios trabajadores cuando, como consecuencia de un accidente de trabajo, pues derivaba una contraprestación económica. ¿Qué función tiene la mutua y qué servicio presta? Las mutuas de accidentes de trabajo, básicamente, para simplificarlo mucho y que todo el mundo lo entienda, tienen dos misiones: es curar y pagar. Esto simplificándolo mucho y diciéndolo de una forma muy resumida, pero básicamente consiste en atender a los accidentados de sus mutualistas, a los pacientes de las empresas que están afiliadas a la mutua, y, si procede, abonarles las indemnizaciones correspondientes o las prestaciones económicas correspondientes a las consecuencias de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. ¿Existen diferentes niveles de protección o de cobertura para los seguros como los seguros médicos? Sí, no. Toda empresa tiene que tener de alguna manera afiliado a sus trabajadores, o bien se puede hacer a través del INS, de entidades gestoras, pero el 97-98% de las empresas de este país tienen afiliados a sus trabajadores a una mutua de accidentes de trabajo. Esto vale para el régimen general, para toda empresa, y también vale para el régimen de autónomos. En el régimen general tú tienes como mínimo la obligación de cubrir lo que se llama la contingencia profesional para cubrir los accidentes de trabajo, y en autónomo tienes que cubrir lo contrario, la contingencia común. ¿En las mutuas, como en los seguros, existen mejores y peores? No, en las mutuas de accidentes de trabajo son organizaciones dependientes del Ministerio de Trabajo. Con lo cual están muy reglamentadas, están muy diría, protocolizadas, no pueden innovar, no pueden inventar un nuevo servicio que ofrecer a sus mutualistas, porque son entidades colaboradoras con la Seguridad Social. De alguna manera, el portafolio de servicios que de alguna manera se prestan está regulado, está estructurado, ¿no? Y tienes que hacer exactamente lo que está marcado por ley, que es esta colaboración con la Seguridad Social. Básicamente estamos hablando de cubrir las contingencias profesionales como consecuencia de eso, de un accidente de trabajo, y opcionalmente para las empresas, si quisieran, además, la contingencia común. Y para los autónomos lo mismo, primero cubrir la contingencia común, y opcionalmente, si quieren, también pueden asociarse o de alguna manera adherirse a otras dos coberturas, como pueden ser la cobertura por contingencia profesional o lo que se llama el paro de los autónomos, que en el caso del cese de los autónomos, en caso de cese, pues que esta contingencia esté cubierta por la mutua a nivel económico. ¿Cuántas mutuas trabajan actualmente en España? Actualmente hay 20 mutuas en todo el territorio nacional. Originalmente eran muchísimas más, y a lo largo de las últimas décadas, sobre todo en las últimas décadas, han habido procesos de concentración en las cuales diferentes mutuas se han fusionado, se han unido o se han adherido a otra mutua mayor o igual para acabar quedando actualmente 20 mutuas en todo el territorio nacional, que además tienen un fuerte, yo diría que tienen un fuerte ámbito local o provincial, es decir,
una mutua de accidentes, exceptuando las dos mayores, una mutua de accidentes es muy normal que tenga una fuerte implantación en su territorio original. De estas 20 mutuas, ¿cuántos millones de euros pueden gestionar anualmente? Para que nos hagamos una idea, como son entidades colaboradoras con la Seguridad Social, son organizaciones sin ánimo de lucro, con lo cual no obtienen beneficios. Una mutua como tal no tiene beneficios. Entonces, los, digamos, excedentes de la gestión que de alguna manera producen, primero se destinan a dotar a las reservas propias de la mutua. Hay dos tipos de reservas. Hay una normativa legal que obliga además a dotarlas, y una vez dotadas, este exceso de excedentes va a parar pues a los dos fondos de reserva de la Seguridad Social. Uno se llama de Prevención y Rehabilitación, y el fondo de reserva que proviene de un tipo de contingencias, y hay otro fondo de reserva que proviene de otro tipo de contingencias que también es de la Seguridad Social. Para que nos hagamos una idea del orden de magnitud de que estamos hablando a bote pronto, pues a lo mejor de 900 millones de euros anuales. Como empresario, como empresa, como empleado, ¿es obligatorio estar asociado a una mutua? Bien, como decía, existe la obligación de cubrir la contingencia del accidente de trabajo. Entonces, o bien lo cubres a través de una entidad gestora, como por ejemplo el INS, o bien lo cubres a través de una mutua de accidentes de trabajo, como es la fórmula predominante en este país, que es casi todas las empresas de este país tienen sus trabajadores afiliados a una mutua de accidentes de trabajo, a una u otra. Lo que pasa es que muchas veces no se sabe, ni los propios trabajadores saben a qué mutua las mutuas están adheridos, ¿no? Como empresa, ¿qué ventajas económicas obtiene alguien al asociarse a una mutua? Ventajas económicas, ninguna, porque las mutuas, como decía, ofrecen una gama de servicios estándar en todas ellas. Y la empresa como tal no es un servicio, la mutua es como lo diría, es un organismo bastante complejo de entender, porque tú te afilias a una mutua, pero de alguna manera no estás pagando por este servicio. Sí que, evidentemente, hay una fórmula de financiación de las mutuas que proviene de las cuotas que las empresas abonan en forma de cotizaciones a la Seguridad Social. Pero el empresario como tal, a la hora de escoger una mutua u otra o ver que no nota ninguna diferencia a nivel económico porque no le cuesta directamente nada. ¿Un autónomo puede asociarse? ¿Está obligado a disponer de mutua? Lo mismo que con las empresas generales. Un autónomo es una empresa unipersonal y como tal tiene que tener cubierta las contingencias, en este caso las comunes, pudiendo opcionalmente cubrir las contingencias profesionales y lo que hablaba del seguro o el paro de los autónomos. Entonces, ya sea bien a través de una entidad colaboradora, como son las mutuas, ya sea a través de una entidad gestora, tiene que tener cubierta esta contingencia, sí. ¿Y la mutua es una compañía de seguros? ¿Es parecido? La mutua a nivel de gestión funcionaría, a nivel de funcionamiento funcionaría lo que podríamos entender como una empresa como una organización de seguros, pero como decía es bastante complejo de entender porque es una gestión privada, como si fuera una compañía de seguros, pero sobre fondos públicos. Y aquí esta dicotomía es lo que produce a veces unas disfunciones muy características del sector y a veces cuesta de entender. Los trabajadores de las mutuas, por ejemplo, están considerados a nivel presupuestario afines al sector público. Sin embargo, no somos funcionarios, no estamos acogidos al estatuto de funcionarios, sino estamos en el estatuto normal, en el estatuto de los trabajadores. Es decir, que a nivel laboral estaríamos como cualquier trabajador de una empresa privada, pero tocando o manejando, gestionando fondos públicos. Comentabas que una mutua no puede obtener beneficios económicos, que era una entidad sin ánimo de lucro. ¿Cómo se financia una mutua? Básicamente, las mutuas se financian a través de las aportaciones que la Seguridad Social realiza en función de las afiliaciones que tenga esa mutua. De todas las cotizaciones de que todas las empresas abonan a la Seguridad Social, es decir, de los seguros sociales, hay una parte de contingencias profesionales y una parte de contingencias comunes que va a parar a las mutuas. ¿Y cada cuánto tiempo audita la Seguridad Social las cuentas de la mutua? Las mutuas son organizaciones
fuertemente auditadas o fuertemente inspeccionadas. Cada año la Intervención General de la Seguridad Social realiza auditorías, ya sea con medios propios o ajenos, realiza auditorías en las mutuas de accidentes de trabajo. Para que nos hagamos una idea, estas auditorías, que son anuales, tienen una duración mínima de 3-4 meses. Es decir, que 3-4 meses del año tenemos un equipo de la Seguridad Social o un equipo contratado por la Seguridad Social que audita las cuentas de todas y cada una de las mutuas. Siendo empleado, un día me encuentro mal, estoy enfermo, ¿debo dirigirme a un centro de salud de la Seguridad Social o voy a la mutua que tenga mi empresa? Esto es buena pregunta. Yo si soy un empleado y me encuentro mal, como tú has dicho, probablemente me encontraré mal como consecuencia de cualquier patología que no es de origen laboral, a priori. Entonces, si no es de origen laboral, lo correcto sería dirigirme a mi centro de salud de referencia. Si de ahí se derivara que eso tiene un origen laboral, de ahí ya derivarían a la mutua de accidentes. Y si fuera un accidente, pues evidentemente ir a la mutua de accidentes. Y si el accidente fuera muy grave y que fuera una urgencia, una emergencia, no hace falta ir a la mutua de accidentes. Se va al primer centro sanitario más cercano, sea de quien sea, y esté gestionado por quien sea. Y en caso de una baja por enfermedad o por accidente no laboral, ¿la mutua puede citarme para realizarme pruebas? Sí, esto es una de las grandes paradojas que tenemos en el sistema sanitario actual, en el sistema de las mutuas actualmente, y es que el médico de la mutua controla o gestiona lo que corresponde a la baja del trabajador. Sin embargo, no tiene la autoridad o no tiene la capacidad como para dar el alta de ese trabajador. De alguna manera sí que controla la evolución de ese proceso y lo único que puede hacer es proponer al médico de la Seguridad Social el alta del proceso. Esto da lugar a muchos problemas a nivel de lo que se llaman las contingencias comunes. Y ante un accidente laboral, como empleado, como trabajador, ¿se ha atendido antes en una mutua, en mi mutua? Sí, eso, sin duda. Primero porque el accidente de trabajo sí que tenemos plenamente las mutuas capacidad como para poder, tenemos la capacidad para poder dar alta, no solo a contraprestar la indemnización o correspondiente al accidente de trabajo, sino también para garantizar o de alguna manera agilizar que el proceso de recuperación sea más o menos rápido, y ahí sí que tenemos la capacidad para poder dar altas y bajas. Respondiendo a lo que me preguntabas, siempre es mejor la mutua de accidentes de trabajo, en el sentido, no es porque seamos mejores o peores médicos, sino porque también contamos con medios como para agilizar las listas de espera, que muchas veces en el sistema público las hay, y las mutuas disponen de recursos propios como para poder agilizar y dinamizar según qué procesos médicos. Entonces, ¿las mutuas dinamizan los procesos de curación de los trabajadores? Sin duda. Es uno de los, de los requisitos por los cuales originalmente se constituyeron, precisamente para agilizar todos estos procesos, para garantizar que se haga con las máximas garantías de curación y la máxima prontitud en el tratamiento. Cuando un trabajador está de baja por una incapacidad temporal, por contingencia común, ¿la mutua puede dar el alta? No, es lo que comentábamos antes. Había una propuesta no hace mucho para reformar precisamente esto, para atacar el absentismo laboral, que hablaban de que era un contrasentido, de que el médico que de alguna manera controlaba la baja porque es el que la pagaba, en cambio no tenía la capacidad como para poder dar el alta. Sin embargo, esto quedó en una propuesta y el sistema continúa siendo como era antes. Las bajas son emitidas por el servicio público, y el control de esa baja se realiza a través de la mutua siempre y cuando esta cobertura esté dentro de la gama de servicios que la empresa de alguna manera se ha adherido, aparte del accidente, lo que comentábamos del tema de lo que llamamos la ITCC, la incapacidad temporal por contingencias comunes. Entonces, en caso de accidente, el empleado debemos enviarlo a la mutua. Uh-huh. ¿La empresa cómo debe proceder?
Para empezar, lo fundamental es que haya un reconocimiento de que ese trabajador pertenece a esa empresa, es decir, con un simple comunicado de asistencia que se emite para el trabajador para que lo pueda facilitar al centro sanitario o a la mutua o al centro sanitario concertado que tenga con la mutua, para que de alguna manera haya un reconocimiento y una atención sanitaria inmediata del trabajador. Si además pues esa atención ha sido obra o es consecuencia de un accidente de trabajo, pues la empresa además estará obligada a emitir en unos determinados términos, en unos determinados plazos, el parte de accidente a través del sistema, etcétera, etcétera. Y en caso de ser un autónomo, por ejemplo, sería... prácticamente lo mismo. Entonces, lo que pasa es que muchas veces los autónomos lo que hacen es que esta comunicación después, a través del sistema Delta, a través del parte de accidente, y eso no lo hacen directamente ellos, sino que lo hacen pues el gestor o el despacho profesional que de alguna manera trabaje con ellos. Pero lo mismo es ir al centro de referencia, identificándose como tal, en el cual se tipifique un poco la contingencia por la cual se va allí. Y ante una baja laboral de un empleado, ¿quién paga su salario? Ante una baja laboral de esto, el salario, la mutua paga una parte del salario, para entendernos, y, de su base reguladora, a través de unas tablas, dependiendo de cuántos días lleve ese proceso, pues hay una parte que le abona la mutua, y en la otra parte, digamos hasta complementar el 100% del salario, ahí dependerá del convenio que cada trabajador tenga en la empresa. Hay convenios que mejoran lo que se llama el complemento por baja hasta el 100%, hay convenios que no, y eso ya forma parte del pago que de alguna manera hace la empresa. ¿Y en caso de una enfermedad común o un accidente no laboral? Lo mismo, hay una cobertura por enfermedad común que va a cargo de mutua a partir de los 15 días, y a partir de esos del 16º día, la mutua, que es cuando empieza, digamos, al control o el pago de esa baja, es cuando abona un tanto por ciento de la base reguladora del trabajador hasta el proceso de curación. En caso de empleados que causen baja de forma reiterada, ¿la empresa puede despedirlos? Se puede, si nos atendemos a lo que está establecido actualmente en el Estatuto de los Trabajadores. Francamente, yo como que trabajo en recursos humanos lo veo complicado. Es decir, la reiteración de bajas han de darse de una determinada manera muy concreta como para que puedan ser computables, porque hemos de recordar que cuando la baja es de accidente laboral, supera los 20 días, ya no entra, ya no forma parte de este cómputo, con lo cual estamos hablando de que para poder despedir o acreditar causas objetivas para poder despedir un trabajador, digamos, ausentista, un trabajador que regularmente se ausenta o está accidentado, o dice que está accidentado y que no va a trabajar, etcétera, etcétera, hay que cubrirse mucho, digamos, para poder defender despedir un trabajador por causas objetivas. Yo francamente lo veo complicado porque además está ligado a unos índices de absentismo, etcétera, etcétera. ¿Las mutuas llevan un control de la cantidad de bajas que tiene un empleado o que solicita un empleado? De propias o de las empresas. No, del resto de las... Sí, sin duda, evidentemente. Nosotros tenemos la historia clínica de cada trabajador que se ha accidentado, consta en el número de procesos que de alguna manera ha causado baja. De hecho, también hay una normativa al respecto a casos de bajas reiteradas, bajas por la misma causa, hay un tiempo de carencias, etcétera, etcétera. ¿Y un empleado cubierto por una mutua puede ser atendido por otra mutua? Sí, sí, sobre todo, en especial lo que se pide por parte del organismo tutelador, que es la Dirección General de la Seguridad Social, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, es que exista un concierto de colaboración entre mutuas. Nosotros, por ejemplo, Garsat, por ejemplo, se halla dentro de un ámbito de colaboración, de una corporación, con 4 mutuos más, que conformamos una corporación de 5 mutuas, en la cual se posibilita el hecho de que un trabajador accidentado, vamos a poner un ejemplo, en Extremadura, donde
la implantación de Garsat puede ser menor que, por ejemplo, en Cataluña, pero en cambio una mutua de estas que forman parte de esta corporación tenga mejor implantación, tenga más centros, pues que cualquier trabajador afiliado de Garsat que tenga su empresa o que esté trabajando en Extremadura pueda ir a este centro de esta otra mutua. Entonces, ¿existe competencia entre mutuas? No, y está expresamente prohibido. Las mutuas no pueden, al ser organizaciones sin ánimo de lucro, no pueden ejercer competencia entre ellas. No hay servicios diferenciados, todas ofrecen exactamente lo mismo. El nivel de elección por parte del empresario siempre dependerá de criterios como pueden ser la territorialidad, la proximidad de un centro, la calidad de los médicos que ahí atienden, pero ningún otro criterio que no sea este. Entonces, no hay competencia como tal entre mutuas, porque, de hecho, la acción comercial está expresamente prohibida. Pues hemos conocido un poquito mejor a las mutuas con Antoni Sabaté, director de Recursos Humanos y Calidad de Garsat. Toni, también en el tema de recursos humanos tenemos dudas, te vamos a hacer preguntas sobre recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos es uno de los más importantes a medida que las empresas empiezan a crecer. ¿Cómo actúan los departamentos de recursos humanos? Bueno, a ver, los departamentos de recursos humanos, para empezar, lo que me alegra es que ya le llamen departamento de recursos humanos y no departamento de personal, porque desde siempre los departamentos de recursos humanos se tenía la idea de que básicamente y lo único que hacían era la gestión y la administración de personal, que era el pago de nóminas y de seguros sociales y poca cosa más. Hoy en día esta visión de lo que representa o lo de que representar los recursos humanos, ya no en una mutua, sino en cualquier empresa, ha cambiado mucho, afortunadamente. Nosotros, tal como tenemos configurado lo que le llamamos la Dirección de Recursos Humanos dentro de la mutua, engloba diferentes y variadas áreas o aspectos. Para empezar, por ejemplo, nosotros tenemos diferenciado todo un departamento dedicado exclusivamente a las relaciones laborales y su función es velar por las condiciones laborales de los trabajadores, por el cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores, además de que son los encargados, son los que tienen la misión asignada de todas las funciones de selección, de contratación, de reclutamiento, selección, contratación de personal. También hay una unidad dedicada solo a procedimientos sancionadores, despidos, jubilaciones, etcétera, etcétera. Esto es un bloque ya de por sí bastante importante, que ya tiene suficientemente peso. También me olvidaba que también tienen como misión el promover acciones sociales dentro del personal de la mutua, dentro de lo que luego lo comentaré, dentro de una serie de medidas que tenemos implementadas en la mutua. Después sí que estaríamos hablando de otro bloque, otro gran departamento, que son los departamentos tradicionales de departamentos de personal, de administración de personal. Nuestro departamento de administración de personal, pues lleva a cabo las funciones propias de cualquier departamento de personal, nóminas, cotizaciones, altas, bajas, etcétera. Pero tiene también otro input o otra función asignada, como es la responsabilidad social corporativa, que tenemos desarrollada en la mutua, todo el tema de la supervisión, la coordinación de la prevención de riesgos laborales. Nosotros todavía no tenemos la obligatoriedad de constituirnos como un servicio de prevención propio por el número y el volumen de trabajadores que somos, pero estamos muy ahí. Es decir, de momento tenemos concertado un servicio de prevención ajeno que hay que coordinarlo y velar por la prevención de riesgos laborales en la empresa. Próximamente, si seguimos creciendo, además estaremos obligados a constituirnos como servicio de prevención propio. Y esta función es la que también realiza el Departamento de Personal, entre otras. Una parte también de sus funciones es todo el tema del control presupuestario. Como os decía antes, al ser una entidad que depende del Ministerio de Trabajo y gestionamos fondos públicos,
estamos muy sometidos a presupuestos, autorizaciones, limitaciones, sobre todo limitaciones, en todos los ámbitos que hay que velar continuamente. Yo siempre explico la paradoja de que, curiosamente, en la mutua estamos autorizados para poder contratar un profesional sanitario, un médico, una enfermera, etcétera, al salario de mercado convenido, y en cambio no nos está permitido, o estamos limitados para poder hacer una contratación pues de un personal tipo administrativo. Es decir, que muchas veces ya no depende ni de importe económico, sino de importe de la partida a la que va destinada. Todo va por programas, todo va por centros de coste, etcétera, etcétera. Y esto también es una de las cosas que el departamento de personal tiene como misión controlar, ¿no? Después tendríamos otro bloque, que también un bloque grande, porque engloba dos funciones de por sí un pelín distintas y a veces que muchas veces no se entiende por qué van juntas, pero que a nosotros nos conviene mucho tenerlas juntas, como son formación y calidad. Nosotros tenemos desarrollado un sistema de formación bastante complejo a nivel de intentamos cubrir todas las necesidades formativas que tenemos de todos los trabajadores de las mutuas y promovemos, ya sea por interés, ya sea como elemento motivador, una financiación de aquellas necesidades o aquellas inquietudes expresadas por una persona a nivel individual. Con ello la mutua pues financia parte de esta formación y al fin y al cabo es un retorno de la inversión, porque la persona estará 1000 veces más formada. El sistema de formación que tenemos implementado ha sido, yo diría que en los últimos años ya lo diré, un flotador, una tabla de salvación ante las limitaciones, por ejemplo, de contrataciones, porque hemos sufrido pocas, pero hemos sufrido como consecuencia normal del transcurso de la vida, algunas bajas de personas en la organización que difícilmente, por no decir imposible, se hubieran podido cubrir si no hubiera habido un sistema de formación detrás, cuando no te dejan contratar, pero te has de buscar la vida de alguna otra manera. Entonces, una de las maneras que nosotros teníamos y que nos ha funcionado mejor es promover formación en aquellos puestos que teníamos identificados como tales, de que eran potenciales puestos que podían acceder a puestos de más responsabilidad, y potenciarlos mediante una formación interna, externa, etcétera. Pues ello ha servido pues para eso, para cubrirnos diferentes puestos de responsabilidad que si no de otra manera hubieran quedado huérfanos en la mutua. Esto es una de las misiones o una de las funciones que lleva a cabo el Departamento de Formación y Calidad. Y la otra, propiamente, es la gestión o la función calidad, es decir, velar por el mantenimiento, la mejora del sistema de calidad implementado, velar por la certificación de los 2 modelos de sistemas de gestión que actualmente coexisten en la mutua, que son el modelo ISO 9000, que además recientemente nos hemos certificado, primera mutua en España que hemos conseguido la certificación ISO 9000, y la certificación del modelo de excelencia empresarial, el modelo FQM, que actualmente estamos al nivel máximo, el nivel de 500, y bueno, ya ahora optamos al 500 Plus, al 500 Premium. Es otra de las funciones que lleva el Departamento de Calidad de la mutua. Todas estas funciones, de alguna manera, las intentamos potenciar con herramientas, con sistemas tecnológicos o con plataformas que de alguna manera nos posibiliten interactuar más con el trabajador, sobre todo el trabajador de nueva incorporación. Intentamos crear la figura del mentoring para que un trabajador que ingresa en la mutua tenga una rápida adaptación en el puesto de trabajo, no se encuentre perdido solo desde el primer día, con stage de bienvenida, con actividades de control, etcétera, etcétera. Y toda esta función la llevamos desde el equipo de recursos humanos. ¿Qué mensaje, como director de recursos humanos, qué mensaje le darías a aquellas empresas que no apuestan por la formación de sus empleados? Bueno, es que muchas veces hablas con personas que cuando te hablan de formación te están hablando de gasto, ¿no? Porque lo interpretan como un gasto en la contabilidad. Para nosotros la formación es un coste que no es gasto, es una inversión, al fin y al cabo, que tendrá un retorno más pronto o a largo término. Las empresas que no apuesten por la formación creo que es un error hoy en día, y sobre todo porque muchas veces partíamos todos de la idea de que cuando seleccionamos un determinado perfil queríamos que tuviera
una determinada formación. Y una vez tenía esta formación, ya nos dábamos por satisfechos, porque ya, de hecho, ya nos cumplía, ya se adecuaba al puesto de trabajo por el cual había sido seleccionado. Sin embargo, hoy en día lo que se ha visto es que estamos todos inmersos en procesos de formación continua. Continuamente están saliendo nuevas metodologías, procesos, estamos en un mundo cambiante que requiere una adaptación y una formación continua. Apostar o reservar una partida, como tenemos nosotros, anual, además una partida anual que tenemos aprobada presupuestariamente, única y exclusivamente para formación, creo que es la garantía de que podamos estar siempre al día de los métodos nuevos, de los procesos que vayan saliendo, etcétera, etcétera. También el tema de la formación también se puede utilizar como una forma de motivar a tu equipo, al equipo de... Sin duda, sin duda. Nosotros, además de por lo que he comentado, que nos ha ido muy bien el tema del sistema de formación, se puede comentar, nosotros hemos estado en los últimos años limitados a nivel salarial. De hecho, estamos en restricciones presupuestarias continuas, hemos estado congelados salarialmente durante muchos años y no se sabe cuántos más vamos a estar, espero que pocos, pero cuando te quitan diferentes recursos para motivar o para recompensar el esfuerzo personal o motivar a los trabajadores, tienes que buscarte otras herramientas para poderlo hacer. A nosotros la formación nos ha servido mucho para esto. A lo mejor un trabajador no le puedes abonar más o lo que ni siquiera lo que le correspondería según el esfuerzo realizado por propia limitación presupuestaria, pero sin embargo puedes buscar alternativas en nivel formativo que de alguna manera también le den satisfacción al trabajador, porque ¿cuántos de nosotros muchas veces cuando vamos a cenar con los amigos por ahí, cuando estamos en compañía de gente de confianza, no hablamos de lo que cobra uno, de lo que cobra otro en la empresa? En cambio, siempre cuando te pones a aumentar tu empresa dices, hombre, pero a mí me han dado un móvil, a mí me han dado un ordenador, pues hoy yo tengo coche de empresa. Es decir, a veces trabajar también el salario emocional, o a mí me han dado un curso de formación, son elementos que son importantes porque tienen una percepción muy alta por parte del trabajador. Y muchas veces el coste que tienen estas cosas son puramente residuales para la empresa, no tienen ningún valor, ¿no? Hay especialistas que dicen que hay que venir motivado de casa, pero si llegas a la oficina y llegas a tu puesto de trabajo y aquello es un drama, no costará más seguir motivado. ¿Desde Recursos Humanos se puede mejorar el clima laboral? Sí, se puede mejorar. También depende, evidentemente, como decía, de las circunstancias, del contexto en el cual estés. Nosotros, desafortunadamente, estamos en un contexto muy regulado, pero una empresa que no esté tan regulada, tan estructurada y que tenga más libertad de actuación, tiene elementos para poder motivar al personal. Nosotros también los tenemos, y nosotros aprovechamos a aquellos que buenamente tenemos. Por ejemplo, nosotros estamos o creemos mucho en una dirección por objetivos. Nosotros tenemos implementado por una política de retribución variable en el 100% de los puestos en la organización. Todo trabajador de Garsat tiene evidentemente su salario, pero tiene una parte no muy pequeña precisamente de su salario, tampoco muy excesiva de su salario, pero que va condicionada a la consecución de unos objetivos anuales. Y son controlados, medidos regularmente todos los puestos de trabajo de la empresa, de manera que el trabajador tiene un elemento más de motivación, como es trabajar por unos objetivos que al final se van a traducir en una cuantía económica. También el tema de retribución flexible. Muchas empresas apostamos ya por introducir elementos de retribución flexible que, a falta de poder dar más cantidad de salario, pero sí que poder mejor distribuir el salario que se percibe. Desgraciadamente no son muchos los elementos que pueden formar parte de retribución flexible, y algunos de ellos nosotros ya nos hemos acogido. Por ejemplo, el tema de la póliza sanitaria. Nosotros tenemos suscritos convenios con 2 o 3 compañías de seguros sanitarios que tramitamos a nivel de empresa para que tenga un efecto fiscal beneficioso para el trabajador si esta tramitación, pues evidentemente la hace la empresa. Y muchos trabajadores ya se han cogido eso porque al fin y al cabo luego se les traduce en un más neto. La empresa no ha de pagar más, pero luego se traduce en un más neto del trabajador por el mero hecho de haberlo tramitado, pues lo que es la retribución flexible. Luego, otro elemento que nosotros sí que podemos hacer y que estamos haciendo es trabajar por todo, o intentar trabajar para poder ofrecer una serie de ventajas sociales para el trabajador.
Estamos adheridos o tenemos plataformas de, como muchas otras empresas, de ventajas sociales en las cuales por volumen te adhieres a diferentes programas de descuentos en diferentes establecimientos de diferente tipología. Estamos hablando a lo mejor desde paquetes vacacionales, a restaurantes, a consumibles del día a día, a productos perecederos, es decir, a una gama muy grande de productos que te pueden salir con un descuento, mejor o peor, por el mero hecho de ser trabajador de la compañía. Esto, nosotros tenemos una buena tasa de aceptación de estas ventajas, sobre todo hay unas más que otras, evidentemente, pero tenemos que seguir apostando en toda esta serie de elementos que también redundan en la mejora de la motivación del trabajador. Cada vez hay más empresas que apuestan por el tema de la conciliación laboral familiar como una apuesta motivacional a sus empleados. No todas todavía, no tanto como debiera. ¿Qué estrategias seguís para facilitar la conciliación laboral familiar? Nosotros, hablar de conciliación, muchas empresas decimos que ya tenemos medidas de conciliación y efectivamente así las tenemos, pero muchas veces no son percibidas por parte del trabajador como medidas de conciliación. Sin embargo, es bueno a veces recordarlas. Nosotros en Egarsat, por ejemplo, como medida de conciliación tenemos, y quizá la más importante, es el tema de la flexibilización horaria. Evidentemente todos tenemos un contrato de trabajo con una serie de horas a cumplir, pero se puede flexibilizar todo lo que son las entradas y la salida, lo cual permite sobre todo mucho a los padres y a las madres organizarnos en las entradas escolares, las gestiones, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es flexibilizar tanto lo que es el horario de entrada como el horario de salida para que en cómputo den lo mismo, pero que permitan al trabajador pues organizarse. Tanto es así, nosotros tenemos un sistema que flexibilizas media hora la entrada y media hora la salida. Sin embargo, no significa que si has entrado media hora más tarde tengas que salir media hora más tarde. A la larga el cómputo te va a dar igual, evidentemente, sí. Pero el cómputo no lo hacemos diario, el cómputo lo hacemos pues semanal o incluso se pueden buscar otras fórmulas con el fin de que a lo largo de la semana el trabajador se pueda organizar su agenda y su vida y compatibilizarlo lo mejor posible con el trabajador. Otra medida de conciliación que tenemos es el tipo de horario que tenemos. Nosotros tenemos un horario, diría que muy bueno respecto a muchas empresas que tienen horarios que salen a horas intempestivas y nosotros realizamos horarios, no diría de oficina, pero casi. Entonces tenemos de horario mañana y tarde, pero estamos saliendo a unas horas de media tarde que permiten pues realizar las compras o realizar lo que sea, ¿no? Otras medidas que a veces la gente los trabajadores no pensamos que las tenemos, sin embargo están y que consideramos que son importantes. Nosotros, por ejemplo, damos acceso a Internet a todos los trabajadores de la entidad. ¿Esto es una medida de conciliación? Hombre, a mi criterio sí, porque si por Internet puedes realizar las gestiones que de otra manera las hubieras tenido que realizar o en el Internet de tu casa o te tienes que ir presencialmente a un determinado sitio a hacerlas, ejemplo, bancos, pues evidentemente te están conciliando de alguna manera y no hay ningún problema para que un trabajador pueda acceder y hacer sus gestiones mediante Internet en horario laboral, siempre y cuando evidentemente sea todo esto comedido en aras de una conciliación de vida personal y laboral. Otra medida que nosotros tenemos implementada en Egarsat es que como consecuencia de la fusión nos tuvimos que desplazar a la sede central que está en Sant Cugat del Vallès cuando las poblaciones originarias eran Terrassa y Sabadell. Eso provocó pues que los trabajadores se tuvieran que, antes que iban a lo mejor eran de la ciudad y iban andando, pues ahora tienen que coger transporte público. El transporte público llega hasta donde llega. Nosotros lo que hicimos es establecer un convenio con Ferrocarriles de la Generalitat y con Transportes Urbanos de Sant Cugat para poner un autobús que llevara a los trabajadores desde la estación donde los dejaba el ferrocarril hasta la sede central. Por cuestiones presupuestarias este autobús se tuvo que suprimir, el ayuntamiento lo suprimió y acto seguido la actuación de la empresa fue poner a disposición de estos trabajadores un transporte privado que de alguna manera les pueda seguir permitiendo esta movilización. Estas son acciones
que de alguna manera tenemos implementadas en la empresa o las máximas que tenemos. Estamos mirando de trabajar otras o de pensar en otras que a lo mejor en un futuro hoy en día nos parecen absolutamente descartables para la tipología de empresa que somos, pero a lo mejor no lo son tanto. Quizá en determinados puestos algún día se pueda plantear el teletrabajo. Es un proyecto que también estamos mirando cómo se podría hacer, en qué medida, gradual, etcétera, etcétera, pero es que la propia sociedad nos llevará un poco a ello, ¿no? Como Departamento de Recursos Humanos, ¿qué podemos hacer para mejorar el absentismo laboral? Hombre, a mi criterio, y a riesgo de no ser muy políticamente correcto, aquí, para mejorar el absentismo laboral de este país, implica un cambio legislativo, a mi juicio, de lo que está establecido. No deja de ser un contrasentido, a mi entender, que un trabajador que está de baja cobre, en algunos casos incluso más, que un trabajador que está trabajando. Si bien es cierto que evidentemente el trabajador que está de baja no está de baja porque voluntariamente quiere estar de baja. Es decir, de alguna manera tendríamos que buscar el equilibrio para que el trabajador que realmente está de baja, cuando realmente está de baja, pues sí, pero los trabajadores que están de baja porque es un mecanismo de presión para la empresa o porque son absentistas por naturaleza, etcétera, etcétera, no tengan al menos las mismas condiciones económicas que un trabajador que regularmente asiste y trabaja cada día, ¿no? También a nivel, nosotros que estamos en el convenio de seguros, a nivel sancionador, el procedimiento para controlar y sancionar el tema del ausentismo está desarrollado, pero es inaplicable, no es práctico. Y lo que comentaba al principio también, en el sistema sanitario actual, que el médico de la mutua sea el que te controle, pero y es el que te paga la baja, los días que estás de baja, pero sin embargo no tiene la potestad para dar el alta, que te lo da el médico de la Seguridad Social, al cual, y con todos los respetos del mundo, ni le va ni le viene en este sentido, pues no deja de ser una ventaja, es ventajista para aquellos trabajadores ausentistas, porque no van a tener un elemento de presión como el que sí que podrían tener si estuvieran controlados por aquellos que no solo les pagan, sino que les pueden dar el alta. Otros temas para reducir el asentismo, hay bibliografía enorme en este sentido, ¿no? Pero todos generalmente los podríamos resumir en temas, pues eso, de flexibilización horaria, una política de reconocimientos públicos o privados a nivel de recompensar los esfuerzos personales de cada uno de ellos, una adecuación salarial, ¿por qué no decirlo? Es decir, el esfuerzo se ha de poder adecuar salarialmente, la retribución tiene que ser condicionada al esfuerzo personal desarrollado por todos y cada uno de nosotros. Y evidentemente el tema del salario emocional que hemos comentado antes, trabajar elementos del salario emocional. Todos nos gusta que nos den una palmadita en la espalda, y a veces la palmadita en la espalda tiene que ser palmadita en la espalda. No vale con decir, oye, como lo has hecho muy bien, pues te voy a subir un X% tu salario. Ya, eso está muy bien, porque al fin y al cabo es lo que me llevo y es lo importante, ¿no? Pero que a mí el reconocimiento público es un elemento, bueno, que me motiva, porque de alguna manera reconoce ese esfuerzo que durante X tiempo he realizado. Y lo mismo las condiciones del trabajo. Si evidentemente si yo estoy en un sitio donde las condiciones del trabajo son horribles, pues evidentemente no me motivarán excesivo, y entonces seré más proclive a ser un absentista. Y el ambiente muchas veces no depende tanto de la empresa, pero porque depende mucho de los compañeros que haya, pero también la empresa pues, tiene una cierta responsabilidad en ello. Encontrarse en un buen ambiente laboral pues hace que no un trabajador no quiera ausentarse de su puesto de trabajo porque se encuentra bien. De alguna manera aquello que dice, ¿no? Lo típico es salir de casa. A todos nos gustaría estar mejor de vacaciones, pero que no me represente una desgracia ir a trabajar cada día, porque a partir del momento que me representa una gran desgracia, pues claro, tenemos un problema a nivel organizacional. En el tema de los compañeros dicen que te contratan por lo que sabes y te despiden por cómo eres. Hasta ¿puede ser verdad esto o ves que es una leyenda? Te contratan por lo que sabes, me parece evidente. Bueno, por lo que sabes o muchas veces por lo que dices que puedes saber. Sí. Pero sí, es cierto. Y te despiden por lo que... Por cómo eres.
Pues sí, porque los comportamientos es una parte importante. El tema actitudinal y el tema del desarrollo dentro de la empresa a veces puede ser un gran profesional, pero luego a tener una relación horrible con los compañeros, incluso dinamitarla o provocar problemas en otros procesos de la empresa. Y por muy bueno que seas, por una cosa que sabes tú arreglar, estás estropeando 10 que ya funcionaban bien antes. Es posible. O sea, me apunto a esa afirmación que haces. Muchas veces estamos pendientes de, bueno, ves a la gente en un restaurante, en un tren, en un autobús, los ves que están todo el día con el móvil, que si WhatsApp, Twitter, Facebook y demás, nos impiden los smartphones, vistos desde el punto del empleado, nos impiden los smartphones desconectar del trabajo. Estamos mirando el correo a las 12 de la noche, un sábado o un domingo. Sí, yo creo que la lógica dice, o la ortodoxia dice que tendríamos que desconectar, no deberíamos mirar el correo hasta que no llegamos al trabajo, que es la única manera de realmente separar el ámbito profesional del ámbito personal, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aquí hago una cuña de una apreciación personal, yo creo que esto depende mucho de las personas. Es decir, hay muchas personas que sí, que cumplirían con esta premisa que hemos comentado, pero hay otras personas que les podría producir más angustia el hecho de no saber si le han enviado un determinado correo o no le han enviado el de esto. Como tenemos esta especie de necesidad de estar permanentemente conectados y comunicados con el mundo, y la inmediatez, sobre todo la inmediatez ante cualquier circunstancia, el hecho de no poder estar o no poder contestar ese correo que me han enviado me puede llegar a producir tales niveles de angustia que quizá en este tipo de personas casi iría bien que continuaran teniendo correo, ¿no? A pesar de que todos los estudios dicen que no, que el correo incluso es una herramienta que cuando recibes un correo hay que contestarlo en frío, porque mucha gente se calienta con el correo y contesta en el acto y con mayúsculas y tal, y dice, no, es que el correo te has de esperar como mínimo 30 minutos a poderlo contestar, a que te haya tiempo de madurar, porque piensa que va a quedar por escrito, etcétera, etcétera. Pues sin duda deben tener razón, ¿no? Pero yo insisto, también depende mucho de la tipología de las personas. Hay mucha gente que se siente más tranquila el hecho de poder tener contestado el correo a las 9:05 y poder ir a trabajar el de esto, que estar pendientes de que hoy tengo que contestar este correo que no sé cuántos. Pero sí, la verdad es que las nuevas tecnologías nos atan muchísimo al trabajo, porque todos podemos configurarnos yo, por ejemplo, tengo configurado el teléfono con, me parece, 3 o 4 mails, ¿no? Entre el profesional, el particular, el tal. Y sí, es verdad que siempre tengo este defecto, que siempre estoy mirando el mail si me lo han contestado, si no... Hay que estar, a día de hoy hay que estar actualizado. Hablábamos de formación. ¿Qué cualidades crees que debe tener un profesional de recursos humanos para ser contratado? Un profesional de recursos humanos para ser contratado, por ejemplo, en un departamento de recursos humanos. Sí, en cualquier departamento de recursos humanos. Yo a nivel de recursos humanos, lo que sí que, por mi experiencia, lo que sí que podría decir es que no necesitamos muchas veces que nos aporten aquella formación que a priori parece ser que es la que tendrían que tener todo profesional de recursos humanos. Es decir, mucha gente piensa que para ser profesional de recursos humanos tienes que haber estudiado ya bien sea psicología, derecho o relaciones laborales, ¿no? Hombre, sin duda ayuda, porque hay un conocimiento previo de la materia. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de derecho, el derecho es una carrera tan inmensamente amplia y que no tiene especialización, tiene luego asignaturas de especialización, pero no hay una carrera de derecho laboral, una carrera de derecho civil, que yo creo, a mi entender, deberían, porque es una carrera tan amplia y abarca tantos aspectos del mundo que permitirían hacer especializaciones. De manera que cuando tienes un licenciado de Derecho que lo quieres incorporar al Departamento de Recursos Humanos, muchas veces la formación que aporta, hombre, siempre es útil, pero no es absolutamente necesaria. Lo mismo, pero por otros términos, podríamos decirlo de psicología, relaciones laborales, etcétera. Es decir, ponerse un poco un traje, un corsé a medida de que tiene que cumplir esta determinada formación básica,
a mi entender, no es necesaria. De hecho, los perfiles que trabajamos en recursos humanos es variopinto. Tenemos desde relaciones laborales hasta un estadístico, hasta un científico. Quiere decir, un poco es la cualidad principal que yo le buscaría a una persona de recursos humanos es una especie de open mind. Una capacidad de abstraerse un poco de lo que es la cuestión concreta de recursos humanos, que si es el tema laboral, que si no, tener una capacidad un poco de autocrítica, un poco de análisis, un poco de mirar amplios espectros de la organización y sentido común. Y un open mind. Para mí serían dos de los atributos difíciles a veces de valorar, pero que debería cumplir una persona de recursos humanos, porque tener un profesional de recursos humanos muy cerrado en un determinado aspecto será un mal profesional de recursos humanos. Y en recursos humanos y probablemente en otras áreas, pero en recursos humanos es un problema, o sería un problema, porque además interactuamos con todo tipo de perfiles y todo tipo de trabajadores. Nosotros en Mutua, claro, tenemos médicos, fisioterapeutas, DUEs. Dicho de otra manera, es muy amplio el abanico de perfiles. Entonces hay que tener esta capacidad de entenderse, ¿no? También como recursos humanos también lleváis negociaciones con comités y demás. Sí, claro. Como una empresa cuando tiene un determinado tamaño, pues tiene una representación legal de los trabajadores, ya sea a nivel de comités de empresa, secciones sindicales, etcétera, etcétera. Y nosotros, también te decir que dentro del sector de las mutuas, pues hombre, yo conozco las negociaciones que se llevan a nivel sindical en otras mutuas, sobre todo en aquellas que colaboramos o que estamos dentro de la corporación. En nuestro caso no son tantas porque no tenemos mucha representación legal de los trabajadores. Sí que la tenemos, evidentemente, y ha de haberla, y estamos pues negociando pues continuamente pues cualquier cosa que de alguna manera afecte a los trabajadores. También tengo la suerte de que podemos estar en una organización que es muy escrupulosa en el cumplimiento de la ley, con lo que no existe mucha litigiosidad o muchas reclamaciones hacia la empresa sobre un incumplimiento de cualquier condición laboral, porque sencillamente no la hay. Y en el caso de que lo hubiera, que ya sería simplemente por despiste, por lo que sea, lo que siempre hacemos es regularizarlo en cumplimiento de la legalidad vigente en aras del bien del trabajador. En todas las empresas hay personal clave, que es las personas que saben abrir los nuevos caminos de la empresa, los que manejan bien las relaciones, personas que saben efectuar la planificación y el control, otros que lideran bien a los equipos. ¿Qué podemos hacer para que no se vayan, para retener ese talento? En una empresa al uso, una empresa que pueda realizar, que tenga amplia libertad de actuación, lo primero es estas personas que has comentado, que son claves, que son importantes de alguna manera dentro de la organización. Lo primero sería identificarlas, tenerlas identificadas. Y esto es un proceso que no hace falta seguir mucha metodología. Se ve a veces muy claramente quién tiene un determinado potencial o quién tiene una determinada actitud, porque a veces no se tiene el potencial, pero se tiene una determinada actitud ante la faena que es muy beneficiosa para la empresa. Si todo eso lo recogemos como talento, como las personas talentosas dentro de la organización y las tenemos identificadas, de alguna manera hay que gestionarlas para evitar lo que comentabas, pues que se te vayan o que se vayan la competencia o que te presenten directamente la baja o lo que sea. La gestión de este talento implica lo que hablábamos, desde el reconocimiento personal o público del esfuerzo realizado, que ha de ir también en consonancia con una contraprestación económica adecuada. Es decir, tendríamos que instaurar una política de a lo mejor de objetivos, o si no hace falta de objetivos, una política de retribución en función del esfuerzo realizado, que de alguna manera el trabajador supiera. Porque lo que es importante es que al final esta gente que es talentosa se sienta a gusto dentro de nuestra organización, porque son los que nos van a ayudar en la organización. Entonces esta gente, para que se sienta a gusto, tienen que saber que su esfuerzo o que su aportación está debidamente recompensada. Entonces hemos de tener la oportunidad de tocar salarios a nivel de las personas talentosas. Evidentemente, le hemos comentado el tema de formación. Es el prototipo de persona que de alguna manera hemos de potenciar, y la formación es el vehículo clave para potenciar este tipo de perfiles, porque entonces tendremos talentosas plus dentro de la organización.
Hemos de poder ofrecer un salario emocional también, todo ya lo hemos comentado, todos los aspectos del salario emocional, y hemos de poder ofrecer un proyecto. Ya no me aventuro en hablar de planes de carrera, porque muchas veces en las empresas no es más complicado de lo que parece montar planes de carrera, pero sí un proyecto en el que el talentoso se sienta identificado, que tenga un recorrido y que de alguna manera vea cumplidas cada una de las metas en función del esfuerzo aportado, y que se sienta identificado con este plan de carrera, con este proyecto, y que vaya quemando etapas. Y estas etapas irán quemando a medida que se va trabajando conjuntamente con las personas el proyecto a seguir. Dicen que no hay malos empleados, sino malos jefes. ¿Un buen jefe puede hacer que este tipo de perfiles de estas personas clave, retenerlos en la empresa? Si un mal jefe podría retener... Un buen jefe podría retener a una de estas personas claves que decidan marcharse a la competencia o decidan dejar su trabajo Sí, yo creo que sí, porque cuando hablamos de un buen jefe implica muchísimas cosas, y un buen jefe no puede ser un buen jefe si no gestiona adecuadamente a su personal. A veces pensamos que un buen jefe es el que más sabe de un determinado ciclo productivo, de una determinada tecnología y muchas veces lo que no se trata es de ejercer autoridad, sino de ejercer liderazgo. Y el liderazgo se ejerce con las personas y gestionando bien las personas. Y un jefe que no sabe gestionar, no sabe motivar a su equipo de trabajo, no es un buen jefe. Y ante un no buen jefe es muy probable que suceda lo que acabas de comentar, que los talentosos pues se busquen la vida y se vayan a otra organización o causen baja o no se sientan identificados con el proyecto. Y a lo mejor el proyecto era muy bueno, pero resulta que como está muy mal llevado por quien le corresponde llevarlo, pues provoca que haya bajas en su equipo, ¿no? Hay estudios que hablan de qué tanto por ciento de rotaciones, cuando tienes un problema de rotación de personal, cuando es un problema evidentemente de rotación de personal, o cuando realmente es un problema del que tendrías que rotar es al jefe. Sí. Vamos a cambiar de tercio porque también llevas el departamento de calidad dentro de la Mutua. Has comentado que sois la primera Mutua en certificarse en ISO 9001 del 2015. ¿Cuáles son los próximos retos en materia de calidad? Sí, a nivel de FQM, que es el próximo reto que tenemos, que además es inminente porque lo tenemos en los próximos meses, es buscar el certificado FQM Premium, que es el siguiente mini nivel que de alguna manera nos faltaría por conseguir. Eso implica unas determinadas acciones a realizar dentro de la Mutua, que hay que cambiar, hay que promover, hay que modificar procedimientos, maneras de hacer, implica una serie de cambios dentro de la empresa que si no se producen no se va a poder intentar llegar al nivel exigido en este certificado. Y por el otro lado, ahora mismo acabamos de implementarlo, como decías, la nueva ISO del 9001 del 2015, que ya de por sí ya nos ha implicado una serie de modificaciones también en los procedimientos y las maneras de hacer. Y nuestro próximo reto es montar, por ejemplo, muy a nivel concreto, a nivel de gestión de incidencias, queremos montar un sistema totalmente informatizado de incidencias en todos los centros esenciales, en las delegaciones, de manera que podamos monitorizar cualquier queja, cualquier reclamación, cualquier incidencia que se produzca en nuestras instalaciones desde cualquier sitio de España, que se pueda monitorizar y que se pueda controlar y que se vea adecuadamente todos los pasos que se han seguido para solucionar la causa del problema, y teniendo permanentemente a todos los actores implicados en el proceso, ya sea quien lo ha detectado, ya sea quien lo ha recogido, ya sea quien lo tiene que solucionar, pues que los tengan, que estén permanentemente informados de cuál es el estado de la reclamación y se le pueda dar una adecuada traslación del problema al paciente. Porque aquí, no lo hemos comentado al principio, pero en las mutuas de accidentes se da una paradoja, que nosotros como clientes tenemos dos tipos de clientes, incluso tres me atrevería a decir. Tenemos por una parte el que es el mutualista, que es el empresario,
Por otra parte, el que recibe la prestación del servicio, que son los pacientes accidentados, que básicamente hablaríamos de estos dos, luego habría un tercer grupo, serían los colaboradores o los prescriptores, etcétera, pero básicamente estamos hablando de empresarios y trabajadores. Y trabajar la función calidad cuando no tienes claro, bueno, tienes claro cuáles son tus clientes, pero cuando los intereses de los clientes pueden llegar a ser contrapuestos, como es nuestro caso, pues no deja de ser complejo, porque yo no digo que todos los trabajadores que estén de baja quieran continuar estar de baja. Afortunadamente, la gran mayoría lo que buscan es recuperarse lo antes posible y mejor. Pero muchas veces nos ha sucedido que el interés del trabajador es continuar o alargar su baja más allá de lo que las garantías médicas o del proceso médico exigía, y lo que busca el empresario, evidentemente, es la reinserción rápida o la recuperación rápida del trabajador a su puesto de trabajo. Claro, entonces nuestras acciones van dirigidas evidentemente a esto último, a recuperar lo máximo posible al trabajador a su puesto de trabajo. Pero eso produce muchas veces que el paciente no esté muy contento de los servicios que prestamos desde la mutua, porque percibe que de alguna manera no le estamos satisfaciendo su objetivo principal. Y este es un problema a nivel de gestión de calidad muy importante que tenemos. Perfecto, Toni, muchísimas gracias por explicarnos qué es una mutua, en este caso EGARSAT, y por explicarnos el mundo de los recursos humanos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y a todos los oyentes, nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos, mejor dicho. Gracias.